Buenos días y buenos días. Seguimos entonces con nuestro trabajo sobre Kant. Vamos a abrir nuestro PowerPoint. Eso es siempre y cuando lo encuentre. Debería estar aquí. Y aquí está. Voy a invisibilizarme. Vamos a ir a nuestra diapositiva que era la número 13. Creo que vamos exactamente aquí. Bueno, retomemos. Veamos cuáles son las coordenadas fundamentales de lo que hasta aquí hemos trabajado. Recordemos que Kant, que se había formado en la escuela racionalista, y esto implicaba que su convicción fundamental acerca del conocer era que el conocimiento verdadero solamente puede provenir del ejercicio, podemos decir, adecuado de la razón, que la razón era autosuficiente y tenía en sí contenidos. Cuando hablo de contenidos hablo de conceptos, de nociones, que eran independientes de la experiencia. Y esa independencia de la experiencia es la garantía de la certeza. Y por otra parte teníamos los contrarios necesarios, que eran los empiristas, que afirmaban lo opuesto, que todo conocimiento proviene de la experiencia. Estos caminos paralelos, que no podrían de ninguna manera encontrarse, sufren una suerte de conmoción o un mentiz a sus afirmaciones cuando aparece la física de Newton. La física de Newton, recordemos, siendo una ciencia de hechos, y siendo estos que se dan siempre en forma fragmentaria, jamás podría acceder a nociones, leyes, conocimientos, proposiciones, juicios universales y necesarios. Y ahí es donde aparece Kant y lo que hace fundamentalmente y esencialmente es un cambio de perspectiva en lo que hace a la indagación de qué significa conocer, ¿no? Y en esto están involucrados en una suerte de unidad implícita. Ambos contendientes, empiristas y racionalistas, son realistas o sustentan un realismo desde el punto de vista nociológico. Recordemos, la nociología es la disciplina de la filosofía que se ocupa del conocimiento. El realismo nociológico es aquella posición que afirma que en el conocer el sujeto no hace sino reflejar lo que los objetos le dan. Y esto de objetos tiene que ver con el realismo, porque realismo, les recuerdo, proviene de res, que significa cosas, o sea, el imperio de las cosas. El cambio estratégico fundamental es el que, inspirado en Copérnico, hace Kant y llama revolución copernicana, como diciendo: ¿qué les parece que si hasta ahora hemos fracasado de un modo flagrante acerca de qué cosa es el conocer, y el fracaso está manifiesto en que las posiciones son paralelas y las discusiones interminables y nunca llegamos a una verdad, que a diferencia del conocimiento científico, un físico alemán, inglés o español habrían de coincidir en su uso, lo mismo que los matemáticos. Los matemáticos no hay escuelas acerca de la validez. Puede haber escuelas matemáticas acerca del origen de la matemática, pero en cuanto a la validez de los procedimientos, seguramente no. En cambio, en metafísica esto es una bolsa de gatos. Se pasa hace 2000 y pico de años que los aristotélicos se pelean con los platónicos, los cristianos con los ateos y los empiristas con los racionalistas. Kant se toma la tarea de ver si es posible terminar con esa grieta, ya que lo decimos por nuestra época aquí en la Argentina. Bien. Habíamos llegado entonces a un punto donde la terapéutica, para terminar con esa decisión irreductible,
fue la crítica de la razón pura. Y estábamos examinando qué significa el nombre. Habíamos terminado en la clase anterior diciendo que crítica de la razón pura en un sentido de examen etimológico de las palabras que componen ese nombre, era que crítica quiere decir discernir, destacar, ¿no? Separar, que razón en ese primer nombre tenía el sentido de todas nuestras capacidades cognitivas, y puro quiere decir independientes de la experiencia. O sea que si bien hay una selección, un discernimiento, y eso está en la palabra crítica, aquello que habría de ser seleccionado serían los elementos puros que corresponden a la razón. Y decíamos que esos elementos deben ser puros, porque si fuesen empíricos, no podríamos acceder a lo universal. Claramente lo empírico, al provenir de la experiencia, tiene un ámbito relativo, un ámbito limitado de acceso a las cosas, podemos decir, o a lo que abarca un concepto. Entonces, la exigencia de que esta selección de elementos cognitivos que yacen en nuestra capacidad de conocer deban ser puros, tiene que ver con que hay un hecho, que es la físico-matemática de Newton, que si bien es una ciencia que está nutrida por la experiencia, sin embargo, tiene formulaciones, leyes universales y necesarias. ¿No? Bien, ese es el problema de la crítica de la razón pura, que se enuncia explícitamente cuando ante la pregunta que puedo conocer, esa pregunta se escinde en otras dos. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Y si es posible la metafísica como ciencia. A esa primera pregunta responde una parte de la crítica que se llama analítica trascendental. Y a la segunda parte, una parte de la crítica que se llama dialéctica trascendental, ¿no? Esto es, la cuestión de lo trascendental hace referencia a cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento para que el conocimiento, pueda acceder a estas formulaciones universales y necesarias. Bueno, hasta ahí la clase de ayer, ¿no? Vamos entonces a la segunda formulación, ¿no? Aquí creo que habíamos dejado ayer. Bien. ¿Cuál? ¿De qué naturaleza debiera ser el puente que habría que diseñar para poder hacer que lo múltiple y variable de la experiencia, su ser contingente, pueda ser abarcado por la unidad y fijeza de la razón, su ser necesario? Es una pregunta. O sea, si por un lado pensemos en las ideas platónicas, ¿no? Por un lado tenemos la experiencia. La experiencia siempre nos aporta datos parciales, contingentes, que dice que pueden ser o no ser fragmentarios. Las cosas de la experiencia nacen y desaparecen, o como los seres vivos nacen, se desarrollan y mueren. En cambio, el orden de las ideas para Platón era inmutable, inengendrado, solo inteligible. Bueno, ¿cómo resuelve Platón ese abismo entre las ideas y las cosas sensibles? Inventa un concepto que es participación, ¿no? Por ejemplo, si vemos este árbol que está en la plenitud de su ser, digamos, que está en lo mejor de su vida, digamos, de árbol, decimos que es en ese momento donde participa de un modo más cercano con la idea del árbol, ¿no? Bien, también sabemos por Aristóteles que esa, digamos, supuesta prueba de la participación no es ninguna prueba porque es un hecho inverificable. Lo que va a hacer Kant es tomarse en serio ese asunto y mostrar cómo un orden de nociones que son independientes de la experiencia, esto es, que de algún modo vienen ya impresos en la estructura de nuestro conocer, puede aplicarse a un orden de cosas que aparecen y desaparecen o que están en un estado de fluir constante. Recuerden que hicimos la comparación con Heráclito, Parménides, Platón, y aquí de algún modo se restablece esa tensión y esa irreductibilidad con empiristas racionalistas y Kant, que será el que intentará, y ese intento se
plasma en la crítica de la razón pura, de establecer una síntesis. Entiendan por síntesis no que simplemente junta de un modo exterior esas dos posiciones, sino que gesta una forma más alta que contiene ambas y las supera. Bien. Resumiendo entonces, la CRP es por una parte una analítica que intentará establecer cuáles son los elementos puros, trascendentales de nuestra capacidad cognoscitiva, y por la otra implica que conociendo esos elementos conozcamos también sus límites, y con ellos develar la desmesura de la metafísica, que cree que puede conocer a Dios, al alma y al mundo de un modo adecuado. Como vimos, al principio la pregunta por el conocer conlleva dos asuntos: el de los juicios sintéticos a priori y poder determinar la posibilidad de la metafísica como ciencia, entendiendo por esta última aquella que contiene en sí leyes universales y necesarias. La ciencia, ¿no? Por otra parte, y volviendo al inicio, Kant también como Platón se enfrenta a dos posiciones antagónicas: la pura identidad inmutable de Parménides y el constante fluir de lo espacio-temporal de Heráclito. Comencemos por el término representación, que es la noción más abarcadora que se encuentra en la crítica. Si ustedes toman el índice de la crítica, van a ver que de lo que se habla permanentemente son de representación, ¿sí? Ese es el asunto. Aquí lo que tomamos es la definición de representación, que es de Kant mismo. Acá tenemos que leer con detenimiento, ¿no? Con paciencia. Esto creo que la virtud que necesitamos, la virtud intelectual, podemos decir, aunque no parezca que sea intelectual, que necesitamos para entender acá es tener paciencia y volver una y otra vez hasta que todos esos elementos que son múltiples, ¿sí?, de algún modo se armonicen en nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque esa armonía existe. La arquitectura de la crítica de la razón pura es una arquitectura que cuando uno la conoce le da como una sensación de, lo voy a decir, profunda alegría, porque es tan perfecta, podríamos decir, tan armoniosa. Pero claro, pero primero hay que transitar por todos sus vericuetos, todos sus detalles, todas sus nociones, para ver que todo encaja de un modo armónico. Bueno, si sigo así van a haber 10 clases de Kant. Las representaciones son determinaciones internas de nuestra mente. O sea, son cosas que se aparecen tan del lado de adentro, ¿no?, en alguna relación de tiempo. Esto es, las representaciones tienen como forma de mostrarse al tiempo. Y recordemos que el tiempo se expresa bajo 3 modalidades, que son la permanencia, la sucesión y la simultaneidad. Por ejemplo, eso después lo vamos a ver, pero fijo ahora mi mirada sobre la pared. ¿La pared se me presenta de un modo cambiante o siempre se presenta bajo este pálido color amarillo del cual es el color de la pared? Y decimos, no, claramente la forma de aparecerse en el tiempo esta pared que tengo delante mío es la permanencia. Pero si estamos en casa y de pronto vemos un relámpago y luego aparece el trueno, el modo de presentarse del mundo, las representaciones, no es la permanencia, sino la sucesión. Y si inmediatamente que suena el trueno cae la lluvia, decimos que en el tiempo están sucediendo 2 fenómenos simultáneamente. Esas son las 3 formas del tiempo. Y las representaciones son un ente de carácter mental, podemos decir, que aparecen en nuestra mente y que su manera de mostrarse es el tiempo. Son modificaciones de nuestra mente. Esto quiere decir que
si prestamos un poco de atención a cómo van transcurriendo la vida, las experiencias, las vivencias de cada uno, vemos que cada una de ellas nos afecta de un modo diferente, incluyendo a la indiferencia, que es también un modo de afección. Bien, son modificaciones de nuestra mente referidas al conocimiento. Y aquí hay una distinción importante, en eso se distinguen de los sentimientos y de los deseos, que se presentan en un momento determinado y que duran cierto tiempo. Esas son las representaciones. Tienen también realidad objetiva, es decir, son representaciones de un objeto. Esa es otra cosa importante. El conocimiento, en última instancia, para Kant, va a ser el intento que haríamos de acercar las representaciones al objeto. O sea, en tanto las representaciones sean intelectualmente, cognitivamente mejor trabajadas, podemos decir, esto lo podemos entender cuando queremos aprender un oficio. ¿Qué tenemos nosotros? Un cuerpo de representaciones. Yo, por ejemplo, en este momento estoy intentando aprender a hacer páginas web. Tengo todo un cuerpo de representaciones en mi mente, pero todavía no terminan de ajustarse entre sí, esto es, no se adecúan, digamos, precisamente al objeto o al asunto que será poder escribir páginas web. O ustedes quieren aprender carpintería o cualquier oficio, o a Kant. Las representaciones deben acercarse a ese objeto que está ahí delante, que es la crítica de la razón pura, ajustarse, acomodarse, y todo eso es un trabajo que significa esto de acercar las representaciones al objeto. Bien, todas las representaciones tienen esta doble referencia, al sujeto, cuya mente modifican o determinan, y al objeto al que representan. Aunque se refieran al objeto, las representaciones solas no llegan a ser conocimiento, pero todo conocimiento presupone representación. Con esto abona lo que les estoy diciendo acerca de la relevancia de la noción de representación, que es aquella que más extendida, o sea, la que se ocupa preferentemente toda la crítica de la razón pura. Bueno, ahora seguramente me voy a repetir. Bueno, reside en nuestra mente, la modifican, otro ingrediente esencial es que se dan en el tiempo. Esto es importante porque el tiempo es una condición universal a toda representación. Eso lo vamos a ver en unos minutos, supongo, y fíjense que yo puedo ver algo que está fuera de mí y digo está en el espacio. O puedo sentir algo que me viene del cuerpo como apetito y eso está en el tiempo. Pero fíjense que ambos, las representaciones que vienen de fuera como las que vienen de dentro, ambas son temporales. Con lo cual podemos afirmar que el tiempo es la condición universal de toda aparición sensible. Esto lo vamos a ver después. Se distinguen de los sentimientos o deseos en tanto referidas al conocimiento. Claro, el deseo y los sentimientos justamente se sienten o desean, pero no buscan conocer. Tienen una doble dimensión. Por una parte pertenecen o existen como algo que se da en nuestra mente, y por la otra presentan un objeto. Es la presencia en nosotros de un algo que no es nuestra mente. Objeto, el prefijo ob en latín significa lo que está adelante. Por ejemplo, la palabra obsceno. Obsceno quiere decir lo que está puesto delante en escena. No tiene que ver con... Bueno, también se puede ser obsceno sin ser pornográfico, digamos, ¿no? Obsceno puede ser alguien que muestra de un modo descarado su riqueza, ¿no? Eso también es obsceno porque se pone en escena. Pero en latín, objeto es esto que está delante. Como que se nos opone. Los alemanes tienen una palabra que en alemán significa lo mismo que Gegenstand, pero pueden usar las dos, ¿no? Pero Gegen en alemán quiere decir delante, lo que está delante. Bien. Y no hay sujeto, no hay objeto sin sujeto, ¿sí? Y por último son la condición de todo conocimiento, aunque ellas por sí no lo sean. Y eso es también importante. Se necesita una intervención de algo para que se vuelvan conocimientos. Bueno, acá tienen
un cuadro de, como todo lamentablemente, es de vital importancia, no hay nada que pueda dejarse de lado. Esto también es fundamental. Aquí hay algo que Kant ha pensado, o sea, ¿por qué deberíamos confiar en lo que nos dice Kant? Porque además de ser una mente privilegiada, esa mente va acompañada de un tesón inigualable, como lo decíamos antes. Entonces Kant concluye, después de mucho pensar, que hay dos formas de representación. Son las intuitivas y las conceptuales. Y ambas tienen estas dos características, son puras o empíricas. Toda representación es pura o empírica, pero toda representación a la vez se escinde en dos formas que son diferentes, pero son complementarias, como veremos. Pero como estamos analizando ahora, lo que estamos haciendo es partir algo en sus elementos fundamentales. A eso llamamos análisis. ¿Cuál es el elemento a partir? El conocimiento. Cuando examino el conocimiento, descubro en él que está compuesto de dos instancias, intuiciones y conceptos. ¿Están sueltos? No, están enlazados. Pero insisto con el ejemplo de un análisis de sangre. Toman la sangre, que como tal es algo que está de algún modo vivo en nuestro cuerpo, que circula y cumple una función. Ahora extraigo unas gotas de sangre y le pongo algunos reactivos ¿para qué? Para poder separar los elementos. Bueno, aquí estamos haciendo algo similar. Para poder comprender algo complejo, debemos dividirlo en sus elementos básicos, examinar esos elementos básicos y después, si fue exitoso nuestro examen de cada una de esas partes, podemos devolverlo a la unidad original, que es lo que va a hacer Kant. Primero va a separar, a analizar o hacer esto del inventario, para después decir, bueno, una vez que ya hemos visto cuáles son los elementos básicos fundamentales, tratemos de enhebrarlos otra vez. Bueno, pero vamos a que las representaciones entonces tienen dos formas, o son intuitivas o son conceptuales. Y veamos qué significa esencialmente la intuición y el concepto. Inmediatez y singularidad. Las intuiciones es aquello que nos afecta de un modo inmediato. Esto, lo que gusto, lo que huelo, lo que veo, lo que palpo, lo que oigo, todas son maneras que tiene algo que entre comillas llamamos realidad y eso nos afecta. Afección no tiene un carácter sentimental. Afección quiere decir un cambio de estado del alma. Si yo giro la cabeza, claramente son otras las apariciones sensibles que tendré. A eso llamamos afección. Y para que eso ocurra, no hay ninguna mediación, eso ocurre inmediatamente. Y ocurre de tal manera que si yo, por ejemplo, poso mi mano sobre mi escritorio en este momento como lo estoy haciendo, si yo pudiese escindir a la sensibilidad del entendimiento, o sea, del aspecto intuitivo, del aspecto conceptual, el aspecto intuitivo no dice mesa, no dice escritorio, no dice lisura, no dice frialdad, no dice nada de eso. En realidad lo que le pone nombre a aquello que es la sensibilidad o aquello que afecta a nuestra sensibilidad es el entendimiento. No percibimos mesa, percibimos o tenemos sensaciones de algo. Eso se llama inmediatez. Eso es lo inmediato. Y la singularidad es que aquello que se da a través de una intuición siempre es algo singular, ¿no? O sea, por ejemplo, nunca vamos a intuir sensiblemente un concepto. Nunca vamos a intuir sensiblemente una idea, nunca se nos va a aparecer a los sentidos una idea, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que se aparece en nosotros bajo el modo de la intuición y que es receptiva
con una capacidad cognoscitiva que se llama sensibilidad, o sea, recibimos las afecciones sensibles que vienen a través de los sentidos con una capacidad cognoscitiva determinada que Kant llama sensibilidad. Pero eso es otra cuestión. Y la otra cuestión muy importante es que aquello que se nos aparece bajo la forma de la intuición siempre es algo singular. Es esta mesa, esta notebook o lo que fuera. La cuestión de puro o empírico, ya hemos hablado de esto, decimos que puro es algo que es independiente de la experiencia. En cambio, lo empírico es lo que nos aporta la experiencia. Ahora bien, las representaciones de carácter conceptual, a diferencia de la inmediatez de la intuición, tiene el carácter de ser una mediación. ¿Por qué? Porque el concepto o los conceptos se avivan, se ponen en acto, podemos decir aristotélicamente, cuando una afección sensible, podríamos llamarlos, reclama. Esto es algo que de un modo espontáneo está sucediendo incesantemente en nosotros, lo que hace Kant es separarlo y mostrar cada uno cuáles son sus condiciones, sus cualidades, sus notas fundamentales. Y la nota fundamental del concepto es que solamente él habrá de actuar el concepto si hay algo que de algún modo le pide, le sugiere una acción. Por ejemplo, lo que yo en este momento estoy percibiendo se me vuelve familiar porque en nosotros hay una espontánea acción que les da sentido, ¿no?, a todo aquello que la sensibilidad nos aporta. Perdón. Y la universalidad es que abarcan una multiplicidad de casos, justamente al contrario que la intuición, los conceptos dan un montón de casos. Esto es, bajo el concepto de mesa, ¿cuántas mesas hay? Todas. Las de esta época, no, las de todas las épocas. ¿Y qué tiene un concepto adentro? Bueno, eso lo vamos a ver. Bueno, o mejor dicho, se los anticipo. Un concepto contiene en sí las notas insoslayables de algo. Insoslayables que sí que no pueden faltar. O sea, yo puedo hacer un ejercicio que no es de Kant, pero que nos puede servir, y es decir, bueno, yo quiero llegar a una definición de un ente espacio-temporal que llamo mesa. Y para poder llegar a una definición rigurosa de ese ente, lo que voy a hacer es variar en mi imaginación los elementos de una mesa. Le cambio el color, sigue siendo mesa. Le cambio digamos, el material con que está hecho, y digo, bueno, si es sólido, es mesa. Ahora les quito la tabla a la mesa y digo, bueno, ahí pasó algo, ya no es más una mesa. Entonces, si yo quiero establecer una definición de esto que llamamos mesa, no puede faltar la tabla. Eso es lo que podríamos denominar las notas insoslayables que están dentro de un concepto. O sea, aquellos elementos que no le pueden faltar. A una mesa no le puede faltar la tabla. Por lo tanto, en la definición de mesa debe estar incluida la tabla. Eso es lo que significa el contenido de un concepto. Aquellas notas que no pueden faltar. Cuando digo notas, digo los elementos, los contenidos, son todos equivalentes, pero notas me parece mejor porque las notas son notificaciones, o sea, nos avisan de que para que un concepto sea lo que es, debe contener aquellas notas que no pueden faltar en su definición, porque entre un concepto y una definición hay una estrecha relación. ¿Por qué? Porque la definición lo que hace es exponer o expresar lo que un concepto contiene, ¿no? Bueno, regresemos entonces a nuestras filminas, ¿no?
Bien, como se observa en el cuadro anterior, todas las intuiciones, como los conceptos, se dan en dos formas, puros o empíricos. Hay entonces intuiciones puras, y estas son el espacio y el tiempo. Bueno, acá es cuando la crítica se empieza a poner un poquito más densa. Es como primero hemos circunscrito cuál es el problema. El problema es qué significa conocer. Ese problema fue suscitado por un hecho que de alguna manera mostró la ineptitud de la filosofía de ese momento para ser explicado. El hecho, ya sabemos, es la física de Newton. Eso precipita la tarea kantiana. Esa precipitación de la tarea kantiana se plasma en la composición de una obra que se llama Crítica de la razón pura. Y en esta Crítica de la razón pura, como hemos dicho varias veces, pero voy a repetirlo lo que sea necesario, la estrategia fundamental es decir, muchachos, diría Kant, dejemos, aunque sea una apuesta, ¿no?, de ocuparnos del conocimiento teniendo como punto de referencia del origen del conocer a las cosas, y hagamos un giro y apliquemos nuestra atención al sujeto que conoce. En ese giro de la atención cognoscitiva hacia el sujeto que conoce, dijimos que aquello que debiéramos establecer como fundamento son aquellos elementos puros. ¿Y qué dijimos? ¿Y cómo dijimos el porqué de que deben ser puros? Deben ser puros porque si nuestra tarea consiste en descubrir qué es aquello en nosotros capaz de elevar a universal, eso no puede ser o no puede ser llevado a cabo por elementos empíricos, porque lo empírico está circunscrito a una cantidad de casos. Y lo que dice Newton, o lo que dicen algunas formulaciones matemáticas, se refieren a todo. Por lo tanto, debe haber en nosotros algo capaz de elevar lo particular a universal. Pero eso no puede ser empírico, necesariamente debe ser puro, porque puro significa independiente de la experiencia, porque puro significa lo que se llama a priori, porque puro significa lo trascendental, y ahí está la clave. Trascendental significa la condición de posibilidad de algo. Entonces, en la búsqueda de cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento sensible, porque hemos dicho que hay dos formas de conocer, la intuición y los conceptos, la parte de la crítica de la razón pura que va a estudiar cuál es la capacidad cognoscitiva capaz de ser afectada por intuiciones se llama sensibilidad. Entonces, si según la revolución copernicana me desentiendo de los objetos que supuestamente conozco y me aplico, pongo atención a cuál es la capacidad cognoscitiva capaz de recibir vía la sensibilidad a esos objetos, lo que tengo que escudriñar en la sensibilidad es si efectivamente existen nociones puras. Y esas nociones puras que Kant, fíjense la palabra crítica, selecciona, son el espacio y el tiempo. Espacio y tiempo, ahora vamos a demostrar por qué, son elementos constitutivos, trascendentales de nuestra forma de conocer, llamada sensibilidad, y esos elementos necesariamente son puros, ¿no? Esto es, no vienen de la experiencia. Bueno, como siempre me adelanto, el asunto de la CRP no es indagar psicológicamente cuáles son las diferentes formas en que se nos den las intuiciones empíricas, sino que va a la búsqueda de la determinación fundante que dé lugar a que existan representaciones. En ese estricto sentido es que la indagación se ocupa de examinar las intuiciones puras, trascendentales,
y a esa indagación se la denomine estética trascendental. Entendiendo estética en su sentido etimológico. En griego, aistesis significa sensibilidad. Esto es, existe en la crítica de la razón pura una investigación acerca de cuáles son las formas puras de la sensibilidad, en tanto son las que otorgan la posibilidad de darse a toda intuición posible. Aquí es relevante lo siguiente, que constituye uno de los fundamentos de toda la filosofía kantiana, ¿no? Bien. Todos recordamos, espero, el paradigma de la línea. ¿Se acuerdan? Eikasía, o conocimiento de las imágenes, doxa, pistis, o creencia, conocimiento de las cosas sensibles. Después nos pasábamos a la dianoia, que tenía que ver con los entes matemáticos, y por fin la noesis, que tenía que ver con los entes morales y metafísicos. Bueno, tengamos en mente eso, y recordemos que había una clara separación entre la sensibilidad y el entendimiento, estoy hablando en términos kantianos, la doxa y la episteme. Bien, todos recordamos, espero, el paradigma de la línea, que en Platón habíamos señalado era un mapa de la totalidad. También se dice allí que el conocimiento sensible es una forma degradada de conocimiento, en tanto lo sensible, lo que se aparece a los sentidos, no es sino una copia de las ideas. Por lo tanto, lo sensible es una forma subordinada a lo inteligible, y tal subordinación supone una degradación. Esto se acuerdan, supongo que perfectamente. En Kant, por el contrario, la sensibilidad no es una forma degradada o dependiente del intelecto, sino que constituye una forma autónoma de conocimiento, irreductible al entendimiento. Sensibilidad y entendimiento son dos estructuras cooriginarias e irreductibles. Cooriginarias quiere decir que van juntas, que nacen juntas, no una de la otra. E irreductibles, que no podemos hacer que la sensibilidad se vuelva entendimiento ni el entendimiento sensibilidad. Fíjense que eso es lo que pretenden empiristas y racionalistas, es decir, la razón no es más que una forma transformada de la sensibilidad de la experiencia, y los otros dicen la experiencia no es más que una forma borrosa de la razón. Kant con esto da un paso decisivo, estratégico, podemos decir, si lo planteamos en términos de una guerra, ¿sí? Al decir, señores, se terminó el platonismo en este sentido. La sensibilidad no es una forma borrosa, una forma degradada del entendimiento, sino una forma autónoma. Y si es autónoma, le es pertinente una indagación autónoma. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque si la sensibilidad fuese dependiente del entendimiento, no voy a estudiar a la sensibilidad, sino al entendimiento. ¿Por qué? Porque en el entendimiento está la sensibilidad. Ahora, si la sensibilidad es una forma autónoma, es pertinente entonces que la sensibilidad, en tanto capacidad cognoscitiva, merezca, entre comillas, una indagación peculiar, una indagación específica. Esa indagación específica de la capacidad cognoscitiva llamada sensibilidad se llama estética trascendental. Y va a la búsqueda de a ver si existe en esa capacidad cognoscitiva llamada sensibilidad elementos que puedan tener el carácter de trascendentales. Esto es, el carácter de ser aquellas condiciones de posibilidad para que se den aquello que llamamos intuición. Bien, no sé si me pasó algo. Bueno, esto lo digo porque no está aquí. En Kant, por el contrario, la sensibilidad no es una forma degradada o dependiente del intelecto, sino que constituye una forma autónoma de conocimiento, irreductible al entendimiento. Sensibilidad y entendimiento son dos estructuras cooriginarias e irreductibles de nuestro conocimiento. Tengamos, por otra parte, en claro que nunca se dan de un modo autónomo, salvo en casos de alteraciones mentales, en forma pura.
Esto también es interesante. Kant señala que si el entendimiento no actuase, el mundo, ofreciéndose solamente a través de lo sensible, habría de convertirse en una rapsodia de sensación, como cuando nos recuperamos de un desmayo o lo que perciben los niños recién nacidos. Vieron que está dicho, obviamente nosotros no, ninguno de nosotros se nos podrá acordar, pero es sabido que los chicos recién nacidos no ven las cosas, tienen como sensaciones vertiginosas. ¿Vieron? Cuando uno alza a un bebé, hace toda una sensación de como que pierde la orientación, ¿no? Bueno, así sería si el entendimiento no actuase, si fuéramos solamente sensibilidad. Bien. Ahora bien, y esta es la pregunta del millón respecto de la sensibilidad. ¿Por qué espacio y tiempo fueron las representaciones seleccionadas? Aquí tengamos en cuenta la palabra crítica, ¿no? Simple. ¿Por qué fueron seleccionadas? Porque acompañan nuestras afecciones sensibles siempre. El espacio a las externas y el tiempo a todo. Toda percepción externa es a la vez temporal, y las no externas, aquellas que surgen desde nuestro cuerpo, también existen en el tiempo. Pero hay algo más, y más enigmático. ¿Por qué puras? Entonces, veamos esto. ¿Cuál fue, o cuál es el hecho que vuelve candidatas o candidatos al espacio y el tiempo para que sean establecidas como trascendentales? El hecho, y esto es muy simple de corroborar, de que cuando percibimos algo que está fuera de nosotros, el espacio está presente. Y cuando percibimos sea algo externo o algo interno, el tiempo también está presente. Entonces, primera pregunta, y esto tiene que ver con la candidatura a la trascendentalidad, si se me permite. ¿Qué cualidades tienen el espacio y el tiempo que las vuelven candidatas a ser trascendentales? Que participan necesariamente de todas nuestras percepciones o de nuestras afecciones sensibles. Eso es irrefutable. Ahora bien, ¿qué son? Y cuando preguntamos qué son, sabemos que hay dos respuestas posibles. O son intuiciones o son conceptos. ¿No? Se dan cuenta que esa división de la representación de intuición y concepto resulta fecunda. En este caso, ¿por qué? Porque nos está diciendo, bueno, si yo me pregunto, ¿qué es esto que está siempre presente? No hay otra posibilidad que sean o intuiciones o conceptos, ¿no? Bueno, simplificaremos todo lo posible. No hay ninguna captación singular del espacio, o sea, por más que yo tenga delante un montón de cosas que están en el espacio, al espacio no lo percibo, ¿no? Puedo en este momento que estoy frente a la pantalla decir que los entes, los objetos que la rodean atrás, adelante, arriba, abajo, izquierda y derecha, están claramente en el espacio, pero el espacio mismo, ¿forma parte de todas esas representaciones? De hecho, no, porque no hay una representación del espacio. Además, ¿puedo percibir las cosas sin espacio? No. Hagan el ejercicio de mirar una pared y sáquenle el espacio, ¿no? No. ¿Puedo percibir el espacio sin cosas? Claramente sí. Pensemos en el geómetra que proyecta sus figuras, Eduardo, sobre el espacio puro. A partir de este orden de comprobaciones, Kant determina que espacio y tiempo son puros. Esto es, no dependen de ninguna representación objetiva. Pero se preguntarán, ¿por qué son intuiciones? Y sí, lo son porque no hay espacios. Hay un único espacio que puede ser subdividido en partes homogéneas, pero que su suma no da el espacio. Tengamos en cuenta que lo que define a una intuición siempre, además de su inmediatez, es su singularidad. De aquí surge nuestra formulación que será decisiva.
El espacio y el tiempo no pertenecen a las cosas, sino a nuestra manera de conocerlas. O sea, el espacio no nos viene con las cosas, nosotros le ponemos el espacio y el tiempo a las cosas. Por eso son trascendentales, y por eso son puros, ¿no? Por eso son a priori. Bien, esta afirmación expondrá su validez cuando dentro de mucho tiempo indagaremos en la pretensión metafísica de creer que puede conocer la idea de mundo, que se puede conocer la idea de mundo, ¿no? Podemos ahora hacer una formulación como tantas otras, o sea, no hay formulaciones no decisivas aquí. Uy, apareció algo en rojo, danger. Esperen que voy a tomar otro poquito de agua porque... Primera, son 4 afirmaciones que vamos a tener como una guía y después vamos a ver cómo se van enriqueciendo, cómo van adquiriendo mayor verosimilitud de estas afirmaciones. Intuiciones sin conceptos son ciegas, conceptos sin intuiciones son vacíos. El conocimiento sensible, que para el racionalismo no era sino una forma caída de conocer, fieles en eso de la concepción platónica, no es una instancia que explicita lo racional, sino que por el contrario es un ingrediente esencial del conocer. ¿No? Eso está dicho de un modo un tanto complicado. Quiere decir que la sensibilidad por sí misma aporta contenidos a la razón, contenidos que la razón no tiene. Esto es un poco complicado de explicar, no lo voy a decir, pero se llama una de las comprobaciones, si quieren indagarlo, acerca de por qué no podemos afirmar que todo lo que está en la sensibilidad está primero en el entendimiento con los conceptos, se llama, entre otras, la prueba de las contrapartidas incongruentes. Y tiene que ver con las manos, pero bueno. El ejemplo tiene que ver con las manos, ¿eh? Pero bueno, si quieren búsquenlo, pero no va a ser un asunto que vamos a estudiar. Lo que tenemos que saber nosotros es que hay contenidos que vienen de la experiencia que no están ya previamente en la razón. Esto niega el platonismo, ¿no? En el platonismo diría, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto es, todo lo que aparece en la experiencia está primero en la razón o en las ideas. ¿Se acuerdan que Aristóteles decía todo lo contrario? Sin embargo, no era un empirista, ¿no? Pero Aristóteles decía, todo lo que está en la mente estuvo primero en los sentidos. Platón diría, todo lo que está en los sentidos estuvo primero en la mente. Kant estaría de acuerdo con, de alguna manera, más con Aristóteles que con Platón, diciendo que todo conocimiento comienza con la experiencia, que lo vamos a ver después. Bien, para Kant la nota insoslayable que constituye el conocimiento, la ciencia, es la exigencia de un contenido sensible. Algo más. Leibniz, quien es una de las figuras más relevantes de la escuela racionalista, declara: conocimiento sensible equivale a conocimiento racional confuso. Esto es, la tarea genuina del conocer para un racionalista es indagar en lo racional, porque allí está la verdad de lo que la sensibilidad aporta. Kant responderá estableciendo un cierto equilibrio entre los dos que niegan el valor de la razón en el conocer. Los empiristas y los que declaran en forma opuesta que la única forma posible del conocer es el que proviene de la razón, los racionalistas diciendo, todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo conocimiento deriva de la experiencia. Como ven, le está dando de algún modo la razón en parte a cada uno. Y si lo unimos con intuiciones sin conceptos son ciegas, conceptos sin intuiciones son vacías, lo que está diciendo aquí Kant es que no es posible ningún conocimiento si no existe una suerte de correlación, de complementación, de acuerdo, y si ustedes quieren, de armonía entre la sensibilidad y el entendimiento. Pero por ahora, el asunto de la crítica es establecer cuál es la legalidad que rige este aspecto del conocer que es la sensibilidad, y después dirá, vamos a establecer cuál es la legalidad que rige este aspecto del conocimiento que se llama el entendimiento y que tiene que ver con los conceptos, claramente. O sea,
Las representaciones son intuitivas o conceptuales. La manera que nosotros tenemos de tratar eso es bajo dos nombres, sensibilidad y entendimiento. Bien. Esto es, no hay conocimiento sin apariciones sensibles, pero hay algo que a ellas no pertenece y que también es necesario, la actividad de la razón. La llamamos razón ahora, después la llamaremos entendimiento. Otro elemento de fundamental importancia, la sensibilidad es pasiva. Solo puede hacer con lo que aparece en el espacio. El espacio lo único que hace es declarar su posición, como habíamos dicho, arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, atrás, ¿no? Y el tiempo solamente podrá, entre comillas, decir algo se muestra como permanente, como sucesivo o como simultáneo. Quiero decir, la sensibilidad deja las cosas, los objetos. Leo de nuevo. Quiero decir, la sensibilidad deja, y ve que está en bastardilla, se deja, que las cosas, los objetos se asienten en nosotros, que podamos captarlos. Y esa captación es una afección en el sentido que cambia el estado de nuestra mente, pero de ningún modo percibimos objetos. Sí tenemos apariciones sensibles, que nuestra capacidad activa, el entendimiento, es capaz de convertir dichas apariciones en objetos. Esto es algo muy fuerte, porque estamos diciendo con esto que el mundo, tal como se nos aparece, es el resultado no del mundo, no son las cosas, sino que es de alguna manera nuestra capacidad cognoscitiva, que tiene un aspecto pasivo la sensibilidad y un aspecto activo el entendimiento, va configurando incesantemente al mundo. Bueno, ustedes recordarán que en algún momento, cuando estábamos metidos con la cuestión de Newton y de cómo era posible que existiese una ciencia de hechos y que tuviese formulaciones universales y necesarias, bueno, ahora vamos con lo obtenido hasta ahora, que es una conclusión a la que hemos llegado recién, que la sensibilidad es pasiva, esto es, la sensibilidad no sabe. La sensibilidad simplemente es capaz de hacer o dejar que se asienten en nosotros las cosas, los objetos, cómo se asientan, cómo se expresan, cómo se aparecen bajo la forma de intuiciones. Pero eso no es conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sensibilidad es pasiva. Si la sensibilidad es pasiva y existe el conocimiento, debe haber algo en nosotros que sea activo. Eso activo es el entendimiento. Entonces, podemos ahora reformular aquella expresión o aquella sentencia que habíamos hecho diciendo, por lo tanto, debe existir en nuestra capacidad cognitiva humana una determinada capacidad que sea capaz de elevar lo particular a universal. Recién hemos establecido que la sensibilidad es pasiva. Por lo tanto, siendo que tenemos dos capacidades, la sensibilidad y el entendimiento, no queda otra posibilidad que aquello que eleve lo particular al universal sea el entendimiento. Y eso está dicho otra vez aquí en rojo, ¿no? Dicho esto, y regresando a nuestra primera formulación, debiera existir una capacidad cognitiva humana capaz de elevar lo particular a universal, bien, estamos en condiciones de afirmar que tal capacidad no puede ser la sensibilidad, ya que siendo pasiva es incapaz de acción alguna, y elevar a universal es sin duda una acción. Por lo tanto, dado que hay dos capacidades cognitivas, sensibilidad y entendimiento, será esta última la única capaz que hará posible tal elevación. Regresamos a nuestro cuadro único, nuestro único cuadro en el que se especificaban las representaciones como intuiciones y conceptos. En las últimas filminas nos ocupamos de la sensibilidad. Toca ahora el turno a los conceptos.
hemos señalado que a diferencia de las intuiciones, los conceptos son mediatos y universales. E ilustramos ambos caracteres a través de mediatos porque precisan del estímulo de lo sensible que condiciona su actividad. Y por la otra parte, que sean universales. Esto es, un concepto es un ente de carácter intelectual que contiene en sí una multiplicidad y estas expresadas en notas comunes. Esto dicho tan difícil es, en el concepto de mesa caben todas las mesas posibles. Esto es, un concepto tiene un contenido y este es el conjunto de notas insoslayables que corresponde a una multiplicidad. Por ejemplo, lo abarcado por el concepto de mesa contiene en sí todas las mesas posibles. Ese es el carácter de la universalidad del concepto. Como ven, me estoy repitiendo incesantemente y no es algo que me inhiba, porque las repeticiones aquí van a ver son absolutamente necesarias. ¿Por qué? Porque sirven para que se vaya sedimentando todo esto, ¿no? Porque son muchos elementos y todos dados de golpe, lo cual hace una especie de, ¿cómo se llama? No constipación, pero sí como empacharse, ¿vieron? Entonces cuando uno se empacha no puede digerir bien, con perdón de la metáfora gastrointestinal, ¿no? Bien. Si decimos que el conocer es una acción que tiene como resultado el conocimiento, y si especificamos que es la sensibilidad pasiva, no existe otra posibilidad que sea el entendimiento, que es la facultad de los conceptos, que serán estos los que llevan a cabo la tarea del conocer, que, en estos términos, se presenta como una actividad constituyente. O sea, la realidad no es que la creamos, pero sí que la constituimos. Esto no quiere decir que nosotros, si me imagino en este momento que tengo un Porsche 911 en la puerta y que quiero, cuando salga, dar una vuelta a manzana, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la sensibilidad humana o la intuición humana no produce las cosas, ¿no? En todo caso, es capaz de recibirlas, pero no crearlas. Eso se llama, el primero se llama intuitus originarius, y el nuestro es intuitus derivativus, en latín lo dice, o sea, una intuición originaria sería la de un ser, por ejemplo Dios, que dice, créase el mundo y el mundo se crea. En cambio la nuestra, deben existir las cosas y las cosas nos afectan, por eso es derivada. Bien, estamos hablando de lo constituyente. En otros términos, lo que entendemos como realidad no es algo inmediato, sino que es un resultado. Y este resultado es la plasmación de una actividad del entendimiento que modelar, digo, otorgar sentido a lo que la sensibilidad le ofrece. Dice ver nota, yo creo que tengo una nota acá. Ustedes no la ven, pero yo sí. Es un ejemplo que siempre doy, no necesito la nota, la voy a sacar. Bueno, supónganse ustedes, ¿no?, que van a regar las plantas, ¿no?, y en la oscuridad de la noche se les da por regar las plantas de noche, buscan entre los arbustos la manguera, toman la manguera, pero resultó que la manguera es una víbora verde del Gabón, la víbora más venenosa que existe. Más allá de que sobrevivan o no, la pregunta sería, ¿quién se equivocó? ¿La sensibilidad o el entendimiento? Y esto es de una claridad deslumbrante si lo pensamos en los términos, o sea, si utilizamos este ejemplo para entender qué quiere decir Kant con sensibilidad y entendimiento. La sensibilidad no se puede equivocar porque es pasiva. El único que se puede equivocar es el entendimiento. Ahora fíjense, ¿por qué se equivoca el entendimiento? Porque proyecta de un modo inadecuado sobre la aparición sensible un carácter de objeto inadecuado. Esto es, creyó el entendimiento que estaba la manguera y era una serpiente. ¿Se dan cuenta? Hay otro ejemplo que siempre pongo en las clases, es
que me lo dio un amigo mío que fue mi alumno, que decía que iba un grupo de muchachos por una de estas playas, digamos Santa Teresita, las playas amplias, anochecía y llovía. ¿No? Entonces iban todos debajo de una lona, iban todos como abrigados por un único paraguas que tiene esa lona. Y en la distancia ven que se acerca en la lejanía un objeto oscuro, horizontal, ¿sí? Que obviamente no tenían, dada la distancia, no tenían ninguna posibilidad de saber qué era. Cuando se van acercando, se dan cuenta que era otro grupo de muchachos, ¿sí? Que de la misma manera con una lona venían, digamos, en sentido contrario. Entonces, ahí también podemos ver cómo es que funciona nuestra cabeza, ¿no? Es que el entendimiento, ante una aparición sensible, lo que proyecta son posibles. ¿Sí? Posibles, ¿qué quiero decir? ¿Qué será eso que se está viniendo por allá? Puede ser una ballena que viene rolando, puede ser una tormenta que se nos acerca, pueden ser, ¿se dan cuenta? ¿Qué hizo el entendimiento? Ofreció posibles, proyectó posibilidades. ¿Dónde residen esas posibilidades? En determinados conceptos. ¿Por qué? Porque son los conceptos los que le dan sentido a los objetos, perdón, a la sensibilidad. Mientras no sabíamos que era aquello que se les venía encima, el entendimiento de cada uno proyectó posibles. Ahora, cuando estuvo a una distancia corta y se dieron cuenta que era lo que se les venía, podemos decir que el entendimiento cumple lo que la sensibilidad otorga. ¿Se dan cuenta? O sea, el aspecto activo del conocer proviene del entendimiento, el pasivo de la sensibilidad. Y si no me mató la víbora del Gabón, es que mi equivocación, puedo reflexionar, no fue la sensibilidad. O sea, la sensibilidad no se puede equivocar, como los empleados que no hacen nada no se equivocan tampoco, ¿no? Bueno, la sensibilidad en tanto recibe es pasiva, y el entendimiento es lo que otorga sentido, o sea, la sensibilidad desconoce lo que le pasa. La única manera que tenemos nosotros, lo que le pasa no quiero decir porque si me quemo sí sé lo que le pasa, pero lo que voy es que desde el punto de vista cognoscitivo, aquello que la sensibilidad aporta es interpretado por una acción proyectiva del entendimiento que basado en conceptos de alguna manera conjetura qué es lo que la sensibilidad aporta. Este cuadro que es abrumador, asusta, no se lo tiene que aprender de memoria, pocos se lo acuerdan de memoria, pero siguiendo la lógica de lo que estamos estudiando es, bueno, hemos estudiado la sensibilidad, hemos descubierto el espacio y el tiempo como aquellas notas trascendentales, puras, intuitivas, que corresponden a las condiciones de posibilidad de que se den intuiciones, el espacio y el tiempo. Bueno, las intuiciones empíricas ya sabemos cuáles son, aquellas que se dan cuando toco, veo, oigo, huelo, siento, ¿no? Ahora, del lado de los conceptos, también hay conceptos empíricos, perro, mesa, hombre, velador, computadora, cielo, Dios, ¿sí? No, Dios no es un concepto empírico, sino aquellos que provienen de la experiencia. Pero también hay conceptos puros, y estos son los que están aquí. Pero, por favor, por ahora no le demos relevancia ni hagan, si quieren hacer el esfuerzo de recordarlos, no está mal utilizar o ejercitar la memoria para nada, pero no tiene mucho sentido. ¿Sí? Simplemente la exigencia de darle coherencia a una clase sobre Kant exige de nuevo, que exista o que se muestre cuáles son los conceptos puros del entendimiento. Por ahora, podemos entonces sospechar que la clave de la solución de nuestro enigma que habíamos enunciado como, ¿qué será aquello que hace posible que
partiendo de lo particular, pueda el conocimiento elevarse a lo universal, bueno, el enigma está aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque si dijimos que la sensibilidad es pasiva y el entendimiento activo, el entendimiento es la facultad de los conceptos, y esos conceptos deben ser puros, bueno, el asunto debe estar acá. La cuestión es que Kant no se conforma con decir, bueno, muchachos, he descubierto cuáles son los conceptos puros que hacen posible elevar lo particular a universal, sino que lo que hace es mostrar cómo. Una cosa es el qué y otra cosa es el cómo, ¿no? En el cómo están los problemas. El qué, si bien no ha sido nada, digamos, sencillo cómo llegar a desentrañar el qué, es más complejo describir o descubrir, mejor dicho, el cómo. Bien. Vamos a leer esta filmina y vamos a dejar aquí, ¿sí? Mañana tendremos. Los conceptos empíricos son los que, tal como, miro a veces para arriba porque tengo una pantalla más grande, entonces cuando miro para arriba parezco Borges, ¿no? Pero bueno, ahí mirando sin ver. Los conceptos empíricos son los que, tal como su nombre señala, provienen de la experiencia, y los que usualmente subyacen a nuestras acciones y pensamientos. Su origen está en las afecciones sensibles, y su acción consiste, como en todo concepto, en subsumir, palabras feas si las hay, lo múltiple a la unidad. La palabra subsumir podría ser reemplazada por sintetizar, pero aquella ofrece una mayor especificidad para tener claridad acerca de esa esencial actividad del concepto. En otros términos, lo que hace un concepto es unificar una multiplicidad sensible y orientarla hacia una unidad. Tengamos siempre en cuenta que lo que nos es dado por la sensibilidad carece en absoluto de sentido. Recordar la rapsodia de sensaciones. El sentido se da porque hay una acción que proviniendo del entendimiento y que responde al estímulo sensible, orienta esa multiplicidad hacia la unidad del concepto. Cuando hablo de multiplicidad, aquí, por ejemplo, tengo mi lapicero, ¿sí? Ese lapicero lo miro y lo estoy viendo una sola vez, no necesito, no veo dónde está la multiplicidad, pero la multiplicidad se da porque cada aparición del lapicero, digamos, del contenedor de entes para escribir, en el tiempo se da de un modo discreto, como si fueran fotos que se van dando, ¿no? En el tiempo eso es algo múltiple, no es algo uno. La unidad no se la pone la sensibilidad, la unidad la pone el entendimiento, que enlaza a esas fotos, y aunque la metáfora no valdría para la época de Kant, hacen que esa serie de fotos se transformen en una película, esto es en un continuo, ¿no? Ustedes saben que el origen del cine está en que las imágenes se preservan en la retina 1/8 de segundo, según tengo entendido. Entonces, si yo mando tantas fotos, ¿no?, en una secuencia de tiempo de ese carácter, en vez de ver una foto detrás de otra, lo que veo es un continuo. Nunca hicieron ese ejercicio de hacer dibujitos sobre un blog donde vayan describiendo diferentes movimientos de un modo paulatino y lo pasan rápido y lo que tienen es una película. Bueno, nuestra sensibilidad operaría como si se le fueran dando los fotogramas, las fotos. El entendimiento lo que hace es hacer de esas fotos una película, con perdón de, bueno, de la metáfora del anacronismo de ponerle cine a Kant, ¿no? Bien. En tanto no significativas, las representaciones sensibles se dan de un modo discreto. Aunque no valga en época de Kant, las experiencias sensibles son como los fotogramas, bueno, me repito inexorablemente. Lo que les da el carácter de lo que se aparece es la acción del entendimiento que enhebra
en una unidad lo que se da de un modo múltiple en la experiencia. Por eso decimos que la revolución copernicana exigida hacia el sujeto supone que es este el hegemónico en el conocer y tal condición se da a través de una acción constituyente. Bueno, vamos a dejar aquí la estructura de los capítulos de la crítica. Vamos a terminar con esto y nos despedimos hasta la próxima sesión kantiana, ¿sí?